Soy Lorena Elizabeth Martínez. Soy Rafa Vargas Pasalle. Soy Juan José Mendoza, académico universitario, y estamos en Hablar por Hablar. Maestro, ¿por qué le llamamos el superpeso? Bueno, le llamamos superpeso porque efectivamente en el periodo que va de 2019 a nuestros días, el peso mexicano ha ganado un 12.27% en relación al dólar. Esto significa que estamos dando menos pesos por cada dólar. En 2019 dábamos 19.50 y hoy estamos dando 17.10. Se ha apreciado el peso mexicano. Damos menos pesos por cada dólar y a esto se le ha llamado fenómeno de superpeso mexicano. ¿A quién le conviene y quién sale perdiendo? En realidad hay un efecto mixto. Hay ganadores y hay perdedores. Vamos hablando de los ganadores. ¿Quiénes ganan? Bueno, quienes importan mercancías del resto del mundo ahora están dando menos pesos por cada dólar, porque el peso se ha apreciado. Entonces, estamos importando mercancías con una menor cantidad de pesos mexicanos. Entonces, ganan los importadores, y recordemos que la economía mexicana utiliza un coeficiente de importación superior al 70%, lo que significa que para que la economía mexicana produzca, se mueva, necesita importar insumos. Entonces, a los importadores les beneficia el superpeso mexicano, se benefician también los que hacen turismo internacional, esto es un poco más barato viajar al resto del mundo. Y en términos de perdedores, porque sí hay perdedores, hay que decirlos en este proceso, bueno, nuestras exportaciones se encarecen. No obstante, en este proceso, la balanza comercial de enero a junio de 2023 tiene un saldo positivo. Esto es, hay una apreciación del peso que teóricamente debería de perjudicar a las exportaciones, pero que no ha ocurrido así todavía. Todavía no ha ocurrido así. Hay un volumen, hay una balanza comercial superavitaria. Pero de sostenerse esta situación, sin duda, va a hacer que disminuyan nuestras exportaciones en el mediano y en el largo plazo. También perjudica el poder adquisitivo de quienes son receptores de remesas. Ahora reciben menos pesos por cada dólar. Y también está perjudicando el número de visitantes internacionales, esto es, los turistas internacionales que vienen a nuestro país, porque pueden comprar menos bienes y servicios en la economía mexicana con los dólares que tenían anteriormente. ¿Y una familia mexicana le beneficia, le perjudica, o habrá quien dice, a mí no me interesa, ni siquiera familiares tengo en los Estados Unidos? Bueno, el fenómeno también está relacionado, hay que decirlo fuertemente, con la situación que de manera coyuntural vive la economía mundial desde 2020 a raíz del COVID-19. Parece larga la explicación, pero la voy a hacer muy breve. Resultado de la disrupción de las cadenas productivas y de lo que se llamó como política monetaria de flexibilización de los Estados Unidos, que no fue otra cosa más que llenar de dólares la economía estadounidense y la economía internacional, ¿sí? Hay un repunte extraordinario de la inflación. En Estados Unidos casi el 10%, en nuestro país arriba del 11%, ¿sí? Entonces, ¿le perjudica o no le perjudica a las familias mexicanas? Me parece que hay un entorno en donde la situación del tipo de cambio está vinculada también a la inflación mundial, ¿sí? Y evidentemente hay problemas para controlar todavía la inflación en Estados Unidos, en el mundo y en México, al grado tal de que la Reserva Federal de los Estados Unidos la semana pasada anunció que va a mantener al alza las tasas de interés los próximos 2 meses. Entonces, eso significa meter a la economía mundial y a la economía de nuestro país a una situación de recesión.
repito, el tema del superpeso está vinculado al tema de la inflación y por supuesto que enfrentar un contexto recesivo perjudica al más humilde de los mexicanos porque altas tasas de interés desincentivan el consumo, desincentivan la inversión y disminuye la creación de empleo y disminuye el crecimiento económico. Entonces, meter a la economía norteamericana, de la cual depende el 80% de nuestras exportaciones, significa que ellos van a comprarnos menos productos, que vamos a exportar menos, y eso significa que pueden cerrar empresas. Todavía, digamos, la tasa de crecimiento económico el primer semestre de 2023 es muy buena para la economía mexicana porque atravesamos realmente por una coyuntura muy buena, ¿sí? Altos niveles de inversión extranjera directa, extraordinarios, los más altos desde 1960, altos volúmenes de remesas, 2020 40,000 millones de dólares, el año pasado 60,000 millones de dólares por remesas. Entonces hay una coyuntura que está favoreciendo estas altas y bajas del superpeso mexicano, ¿verdad? Pero que evidentemente hay un nivel de incertidumbre donde nadie puede decir que esta situación no va a perjudicar a las familias mexicanas. Maestro, dice de las remesas. Yo sinceramente soy de los que tienen dudas de que se pueda vender como un triunfo, como lo hace el presidente, por ejemplo. ¿Cuál es su opinión sobre esto? No se puede vender como un triunfo desde ningún punto de vista. Bueno, esta es mi opinión. Me parece que el alto volumen de remesas lo que expresa es el alto grado de interdependencia de la economía mexicana con la economía norteamericana, que digamos, por razones geográficas es así. Y digamos, bueno, esa digamos, es como es la interdependencia, pero también expresa el fracaso de la política económica de nuestros gobiernos, de los pasados y del actual, porque fueron incapaces para generar en nuestro país el volumen de empleos y los salarios dignos que los mexicanos tenemos derecho y estamos demandando. Entonces, creo que nuestros gobiernos, incluido el actual, y los que vienen, los que vendrán, ¿sí?, deberán desarrollar una política económica tendiente a retener en la economía mexicana a los talentos y a la inteligencia de nuestro país. ¿Estados Unidos se ve realmente perjudicado con este superpeso? No, porque Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos juega como banco de última instancia. La posición fuerte del dólar como moneda de reserva de valor le da a la economía estadounidense esta posibilidad de incrementar los volúmenes de dólares en la economía norteamericana y de seguir imprimiendo, que es lo que, digamos, es la gran discusión que hay ahorita entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos. Hace algunas semanas todos nos dimos cuenta que los republicanos no querían aprobarle nuevos techos de endeudamiento, ya los aprobaron y ese endeudamiento no va a significar otra cosa más que mayor emisión de dólares en la economía norteamericana. Eso, si me permite, Rafa, ¿hay estados de la República Mexicana más beneficiados con este llamado superpeso? Es decir, los fronterizos, por ejemplo, ¿se ven beneficiados? No se ven beneficiados. Hay dos zonas, digamos, en términos de salarios, los de la frontera y el resto del país. Nada más hay dos. En el caso de la frontera, digamos, son economías prácticamente dolarizadas. Esto es, a diferencia del resto del país, las economías del norte de nuestro país se utiliza mucho el dólar, casi como moneda de cambio. Entonces, pues el mismo esquema que venimos mencionando, quienes tienen sus casas de descanso, por ejemplo, en nuestro país y que pagan en dólares, ahora tienen que pagar un poco más de dólares para seguir pagando sus casitas. Entonces, es el mismo esquema. Quienes rentan en dólares, pues ahora los mexicanos que reciben esos dólares cambian menos pesos y una de dos. O lo reflejan en el precio de la renta de las casas, ¿verdad? O asumen el costo. Maestro, yo soy de esa generación, como muchos,
del 94, que le quedó muy marcado la crisis económica. Mi papá, muchos perdieron el empleo, además. Así es. Y pareciera más un problema psicológico, sociológico, que de economía. Luego entonces, si ya vivimos eso, ¿por qué existe ese miedo a una crisis económica hoy en día? Bueno, el miedo a la crisis existe porque las economías de libre mercado, ¿sí?, son economías que no están reguladas. No están reguladas. El sector financiero particularmente no está suficientemente regulado. De hecho, la crisis de 2008-2009 se explica en buena medida por un problema de regulación, de ausencia de regulación, que hasta la fecha no se ha resuelto. Esto significa que las condiciones que dieron lugar a la crisis de 2008-2009, que fue la gran crisis, siguen presentes el día de hoy y que tienen que ver con esta idea de que hay que dejar funcionar libremente los mercados financieros que no han permitido ningún tipo de regulación y hasta la fecha no hemos sido capaces de regularlos. Luego entonces, por eso nadie puede cantar victoria, porque hace cosa de algunos meses vimos quebrar el Signature Bank, el Silicon Valley Bank, el First Bank of the Republic, ¿sí? Y dicen las autoridades bancarias de Estados Unidos que pueden soportar el estrés financiero los bancos norteamericanos. El problema es que cuando ellos no saben lo que no saben, vienen las crisis. ¿Tengo que correr a comprar dólares en este momento entonces? No tanto así, pero el día de ayer que estuvo a 16.90, creo que fue un muy buen momento. Es difícil que lo volvamos a ver en esos niveles. Yo creo que es muy difícil, pero si quienes nos están viendo, nos están escuchando, piensan viajar a Estados Unidos o Europa, creo que es un muy buen momento para comprar dólares. ¿Hacen falta economistas en México? Hacen falta buenos economistas. Creo que no solamente en el caso de los economistas, en el caso de casi todas las profesiones, los buenos profesionistas son resultado del mediano y del largo plazo. Decía Keynes que los economistas son como un mirlo negro. Los mirlos son blancos. Entonces, para que haya un mirlo negro es algo bien raro. Sí ocurre. Entonces, en la economía mexicana tener buenos economistas no ha sido fácil. Sí los hemos tenido, pero no siempre han estado cerca del ejercicio del poder. Se meten al mundo de la academia porque el mundo de la política es muy especial. Y desgraciadamente hemos tenido, y se sigue repitiendo el fenómeno, gentes que no conocen, que no tienen el oficio, que creen que son economistas porque manejan un negocio, creen que eso los hace economistas y no. Entonces, en economía, en ciencia política, en periodismo, en medicina, en física tenemos el mismo problema. Nos faltan buenos profesionistas. ¿Cuál es el antecedente que se tiene de una situación similar en nuestro país de superpeso y cuáles fueron las consecuencias? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! No, como bien apuntaba Rafael, lo que los mexicanos tenemos en nuestra memoria, en mi memoria está la devaluación del 76, la devaluación del 82, las muchas devaluaciones de 82 a 88, la devaluación del 94, la devaluación del 97, la devaluación de 2008-2009. Estamos hablando de puras devaluaciones. Por eso hablar hoy de apreciación o sobrevaluación del peso mexicano es noticia. Porque en la historia reciente del 54, de 1954 a nuestros días, lo que hemos conocido son devaluaciones o subvaluaciones, devaluaciones es lo que hemos conocido, de tal forma que ahora que se nos está apreciando el peso mexicano, pues es la noticia. Realmente no hay antecedentes. Como lo decía, creo que va a depender mucho del rol que estemos jugando en la economía mexicana. Creo que
lo decía anteriormente, la política de finanzas públicas del gobierno mexicano ha sido prudente o conservadora, como lo quiera considerar, de tal forma que en términos de finanzas públicas el déficit es realmente bastante manejable y no está impactando, no va a impactar la relación del peso con el dólar. Maestro José, dejemos de hablar por hablar. Su mensaje final, por favor. Mi mensaje final, hay que informarnos, hay que educarnos. Nosotros estamos trabajando para generar una asignatura en la Universidad Autónoma de Nayarit que se llama Educación Financiera. Con la ley FinTech han surgido, como los hongos, una gran cantidad de instituciones financieras en el país y en el mundo. Hoy hay instituciones de Colombia que te están ofreciendo trading y que te van a hacer rico en una semana, en un mes, y miles de jóvenes están yendo allí. Hay que regular eso. No hay regulación. Usted abre su Facebook y va a encontrar una empresa que le ofrece hacer trading y hacerlo rico rápidamente, y ocurre que esa empresa está radicada en Mauritius o en África. No hay regulación. Entonces, yo diría, cuidado, hay que informarnos, hay que educarnos, hay que dedicarle tiempo a la educación financiera. Y en términos del peso mexicano, no compremos espejitos. Mejor hay que informarnos con programas como el que están haciendo ustedes. Muchísimas gracias, maestro.